Bienvenidos a la nueva clase de química titulada en esta ocasión Enlaces químicos. Bueno, primero que nada definamos lo que es un enlace químico. Un enlace químico es la atracción que mantiene unido a los átomos, moléculas o iones, la cual siempre es de naturaleza eléctrica. ¿Qué quiere decir de naturaleza eléctrica? Que se van a compartir electrones. Siempre se van a compartir electrones. Los electrones son los que van a formar el enlace químico entre los diferentes elementos o átomos. Y existen tres tipos de enlaces químicos: el enlace iónico, que ya habíamos descrito un poco en clases pasadas, en videos pasados, el enlace covalente y el enlace metálico, que en la clase de hoy pues vamos a describir sus características para detallarlos y poder diferenciarlos entre ellos. Primero que nada es muy importante conocer lo que viene siendo la regla del octeto. ¿Qué nos dice la regla del octeto? La regla del octeto nos dice que todos los átomos buscan estabilizarse y lo pueden lograr teniendo 8 electrones en su, pues de ahí el octeto, en su último nivel o capa. A esos electrones del último nivel se le conoce como electrones de valencia. Y esos electrones de valencia o del último nivel de energía son los que van a formar el enlace químico. Todos los átomos pues, y moléculas buscan al formar moléculas, buscan esta estabilidad, buscan tener 8 en el último nivel. Y cuando se tiene 8, pues se considera que está estable. Ahora, bien, esos 8 electrones en el último nivel, como podemos ver aquí, que le va a dar estabilidad, pues son los que van a estar implicados en los enlaces químicos. Sin embargo, hay excepción. El primer nivel de energía se llena solo con 2 electrones. Y a excepción de dos elementos, todos tienen que cumplir la regla del octeto. Por ejemplo, ¿qué pasa aquí con el neón? Un gas noble. ¿Cuántos tienen su primer nivel de energía? Un electrón, 2 electrones. Acuérdense que en el centro está el núcleo hecho de protones que son positivos. Entonces, en el primer nivel tiene un electrón, 2 electrones. Y en el segundo nivel, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El neón es un gas noble, no necesita mezclarse con nadie más porque ya tiene 8 en su último nivel. ¿Qué pasa con el argón, otro gas noble? ¿Cuántos tiene en su primer nivel? 1, 2, ya está lleno. Y en el segundo nivel tiene 8. Y en el tercer nivel tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso quiere decir que el tercer, el cuarto, el quinto nivel se llenan con 8. El primero nomás se llena con 2. El argón es un gas noble, ya tiene 8 por sí mismo como elemento, no necesita mezclarse con nadie. Por eso ellos no se mezclan con nadie, ya son estables porque tienen 8 electrones. La única excepción son el hidrógeno y el helio. Acuérdense que el hidrógeno es un protón y un electrón. Imagínense que aquí no existe este. Si no existe este, es un protón y un electrón y fuera hidrógeno. Y cuando tenemos un protón y 2 electrones, 1, 2, o la primera capa llena, es el helio, el único elemento que es estable con su primera capa llena, el primer nivel lleno, porque tiene 2. A partir del primer nivel y en el segundo se necesitan 8. Y el tercero 8, y en el cuarto, si hubiera otro cuarto, en el caso de otro elemento, 8. Es por eso que en naturaleza pues los gases nobles como el helio, el neón y el argón ya no se mezclan entre sí, ya tienen 8 y no necesitan formar enlaces químicos. Ahora, algo también muy importante para entender y poder diferenciar entre los diferentes tipos de enlaces químicos es la electronegatividad. Un fenómeno, una característica que ya hemos estado describiendo muy brevemente en otros videos, pero pues que aquí le vamos a tratar de dar más sentido y explicar mejor. ¿Qué es la electronegatividad? Es la capacidad de un átomo para atraer los electrones. Como vimos, se supone que todos los electrones quieren tener 8 en su último nivel, todos los átomos quieren tener 8 en su último nivel y lo van a hacer pues uniéndose con otros átomos formando compuestos. Pues cuando el átomo tenga mucha capacidad para poder atraer esos electrones que le hacen falta, se dice que es muy electronegativo. Caso al revés,
que si tiene mucha facilidad para perderlos, para que se los quiten, para poder estar estable y tener 8 de nuevo en su última capa, en dado caso que tenga que perder 1 o 2 para tener 8, pues se dice que es poco electronegativo. Y aquí vemos un esquema de la tabla periódica. La tabla periódica, como vimos, se llama periódica porque pues sus propiedades se repiten periódicamente y los elementos de cada grupo, de cada fila, pues tienen propiedades similares. Entonces la electronegatividad tiene una tendencia. Mientras más a la derecha estén los elementos, la electronegatividad aumenta. Y mientras más hacia arriba estén, también la electronegatividad aumenta. Siendo que que está aquí, el flúor, que tiene una electronegatividad de valor de 4, es el más electronegativo de la tabla periódica. Y el menos, por lo tanto, pues es el que está más hacia abajo y más hacia la izquierda, que en este caso sería, si no me equivoco, el francio, el menos electronegativo. ¿Por qué este no es el más electronegativo? Porque estos son los gases nobles. Ellos ya tienen 8 en su último nivel de energía. 8 son sus electrones de valencia, entonces pues ya no tienen que mezclarse con nadie, entre ellos se quedan solos. Y este pues es el más electronegativo. Ahora, si nosotros podemos, pues, formar compuestos, que es la unión de este elemento con este, por ejemplo, o de este con este, que está acá. Cuando nosotros restemos las electronegatividades, la diferencia de las electronegatividades, y dé mayor a 1.9 esa diferencia, se va a formar un enlace iónico. Por ejemplo, tenemos aquí el cloro. Este sería el cloro, que tiene una electronegatividad de 3. Y este sería el sodio, que tiene una electronegatividad pequeña, porque está pues, aunque está muy hacia arriba, está muy hacia la izquierda y la electronegatividad hacia acá disminuye. Entonces, si nosotros mezclamos, hacemos la diferencia al formar un enlace químico, ¿no? De cloruro de sodio, cloro con sodio, y restamos esos 4 que vale el cloro, bueno, 3 que vale el cloro con lo que vale el sodio, vamos a encontrar que la diferencia es mayor a 1.9 y eso lo define como un enlace iónico. Cuando la diferencia es menor a 1.9, se llama covalente polar y es covalente. Y cuando la diferencia es igual a 0, es un covalente no polar. Cuando la diferencia va a ser igual a 0, cuando se mezclan pues, obviamente dos átomos iguales. Hidrógeno con hidrógeno, pues los dos son iguales, tienen la misma electronegatividad. Supongamos que tenga electronegatividad de 1. Un hidrógeno es 1 y otro hidrógeno es 1. Se mezclan dos, se unen los elementos, perdón, se unen químicamente formando un enlace. Y el H2, que es dos hidrógenos pegados, sería 1 menos 1 igual a 0, ¿no? Aquí está la electronegatividad. Por ejemplo, nosotros vemos aquí que el cloro, en este caso, tiene 3 y el sodio tiene 0.9. Si a 3, que es el valor de electronegatividad, le quitas 0.9, 3 menos 0.9 es 2.1, ¿no? Y quedamos que cuando la electronegatividad es mayor a 1.9, que en este caso 2.1 es mayor a 1.9, es un enlace iónico. Si no, es covalente. Veamos el ácido clorhídrico, que es la unión de cloro y de hidrógeno. Si tenemos cloro que vale 3 y le restamos 2.1 del hidrógeno, ¿cuánto es 3 menos 2.1? Pues 0.9. Y el 0.9 es menor que ese valor 1.9 límite. Entonces es un covalente polar en este caso. Covalente no polar es cuando la diferencia es igual a 0. ¿Qué pasa si mezclamos dos hidrógenos formando un enlace químico? Pues 2.1 menos 2.1, porque el hidrógeno entre sí da H2, pues es 0 y es un covalente no polar. Entonces, restando electronegatividades, podemos saber si es un enlace covalente polar, covalente no polar o iónico. Ahora, acuérdense que habíamos visto que los enlaces iónicos, pues aparte de esa regla que acabamos de aprender ahorita, es la unión de un catión y un anión, o sea, algo que es un elemento que tiene una carga positiva con una negativa que se ven atraídos. Los metales del grupo 1A y del 2A generalmente forman cationes o positivos, y los del grupo 17 y el oxígeno del 16 generalmente forman aniones negativos, los extremos de la tabla periódica, algo que se ve aquí adelante. Estábamos viendo que
Estos son cationes porque son elementos con cargas positivas y estos son aniones porque son elementos con cargas negativas. Un enlace iónico, aparte de que su diferencia de electronegatividad sea menor a 1.9, pues es la unión de un catión y un anión, como puede ser cloro, como habíamos dicho, con sodio, positivo con negativo. La diferencia de electronegatividades es mayor a 1.9 y es un catión y un anión. Ahora, muy importante también, no podemos mezclar cualquier catión con cualquier anión. En este caso, por ejemplo, vemos que el cloro es menos 1, menos, porque no tiene aquí un valor. Y el sodio es menos 1, entonces menos 1 y más 1, la molécula se neutraliza. O sea, adquiere una carga de 0. Por eso se puede formar un enlace entre el cloro y el sodio, cloruro de sodio. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos mezclar cloro con magnesio? Se cumplen varias cosas. La electronegatividad es mayor a 1.9 si restamos lo que vale el cloro con lo que vale el magnesio. Ahora, son dos iones, un catión y un anión. Pero ¿cómo le hacemos para que quede 0 esa carga si el cloro es menos 1 y el magnesio, por ejemplo, es más 2? Pues si nosotros tenemos dos cloros, imagínense que tenemos dos cloros, cada cloro es menos 1 de un cloro, menos 1 de otro cloro. Entonces la carga sería menos 2. Lo juntamos con un solo magnesio que ya vale más 2, entonces más 2 y menos 2 de dos cloros sería 0 y podemos formar un enlace iónico. Ahora, otra cosa importante también, hay que tener en cuenta que todo enlace químico necesita 8 electrones en su último nivel de valencia para ser estable. ¿Cuántos tiene el cloro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le falta 1. ¿Cuántos tiene el sodio? No más 1, le faltan 7. Habíamos quedado que el primer nivel se llena con 2. Él tiene ya 2 aquí. Tiene 8 acá. Y acá necesitaría 8 para estar lleno por la regla del octeto. Es más fácil que pierda 1 para quedarse con 8 acá a que gane 7. Y el cloro pues es más fácil que gane 1 para tener 8 aquí. Dicho de otra manera, ya al unir ese enlace químico se cumple la regla del octeto. El sodio le donó ese electrón y ya tenemos 8 en su último nivel en el caso del cloro. Y el sodio, pues a pesar de que pues, se lo donó, va a quedar unido químicamente. Y al perder ese, pues ¿cuántos tiene aquí? También 8 llenos, ya. Entonces por eso se forma un enlace químico iónico también en ese aspecto. Ahora, un enlace covalente. Un enlace covalente. En este caso es la unión entre dos átomos no metálicos. La tabla periódica también la podemos dividir en metales, como todos estos que están azules, en no metales, que vienen siendo el hidrógeno más todos estos amarillitos, y en metaloides, que son, digamos, elementos de transición que también le llaman, metales de transición, perdón, que también le llaman, porque tienen propiedades muy parecidas, porque están en medio, en el límite entre un no metal y un metal. Pero cuando dos átomos no metálicos, o sea, los amarillos entre sí mismo, o los amarillos con los verdes en algunos casos, se unen entre sí, se forma lo que viene siendo un enlace covalente, a grandes rasgos, ¿no? Porque el iónico, pues habíamos visto que puede ser estos grupo con este que está acá. Pero pues no la única regla para definir el enlace covalente, ¿no? Acuérdense que también veíamos que enlace covalente es cuando se unen varios átomos entre sí y cuya diferencia de electronegatividad va entre 0 y 1.9. Este es el metano. ¿Es covalente? Pues ambos son no metales, ¿no? Vayamos a revisar aquí. Carbono e hidrógeno, ¿cómo son? Carbono, no metal amarillo, hidrógeno, no metal amarillo. Se cumple esa regla. Ahora, ¿cuál es la diferencia de sus electronegatividades? El hidrógeno tiene 2.1 y el carbono 3. Si a 3 le quitamos 2.1, ¿cuánto queda? Pues 0.9. Y 0.9 está entre 0 y 1.9. Sí, no es mayor a 1.9. Entonces, si está entre 0 y 1.9, esas diferencias de electronegatividades es covalente.
y se supone pues que su electronegatividad de los dos, digamos, no hay tanta diferencia entre ellos porque está entre 0 y 1.9, están muy cercanas entre sí. Ahora, ¿el CO2 será covalente? Dióxido de carbono. Para empezar, es un enlace químico, si se da. ¿Por qué? Porque tiene 8 en su último nivel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el carbono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este oxígeno pues también tiene estos 4 más 5, 6, 7, 8. Noten que los electrones, como dije, se comparten. 8 en el último nivel, 8 en el último nivel, 8 en el último nivel. Sin embargo, pues también tenemos que sacar la diferencia de electronegatividades, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el oxígeno? Y si hacemos la resta, vamos a ver que es entre 0 y 1.9, entonces es covalente. De hecho, podemos nosotros revisar eso, ¿no? Acá está. El carbono es 2.5 y el oxígeno 3.5. 3.5 menos 2.5 es 1, 1 cerrado. Ya habíamos dicho que covalente es entre 0 y 1.9. 1 pues está en medio, ¿no? Entonces es covalente. El dióxido de carbono es covalente y tiene 8 electrones pues en su último nivel. ¿Qué diferencias hay entre el enlace iónico y covalente a grandes rasgos? Pues el enlace iónico es muy fuerte. Simplemente podemos ver en sus propiedades físicas. Para derretir o digamos que derretir un compuesto iónico, mira, que es el cloruro de sodio, se necesitan 800 grados centígrados. Mientras que el tetacloruro de carbono, que ya es un compuesto covalente, unión de cloro con carbono, a menos 23 ya está en estado líquido. Para evaporar, alcanzar el punto de ebullición en la sal son 1400 grados, mientras que, por ejemplo, en un tetacloruro de carbono con 76 ya lo hervimos. Ahora, otra cosa muy importante, un compuesto iónico tiene cargas, porque, bueno, no tanto que tenga cargas en el momento, pero está formado de un catión y un anión que tuvieron cargas en su momento, positivo y negativo. Pues al ponerlo en un compuesto polar como el agua, su solubilidad es alta porque esas cargas vuelven a ser atraídas por el agua y se puede disolver. Mientras que un compuesto covalente que normalmente no tiene cargas, nunca ha tenido cargas tan marcadas, tan notorias o tan fuertes, no es tan soluble en agua. Eso mismo hace que sea soluble o no sea soluble, influye en la conductividad eléctrica, ya que cuando el compuesto iónico puede ser soluble, está soluble en agua y ya pues se hace de manera líquida, como cuando ustedes mezclan agua con sal, que es cloruro de sodio, desaparece la sal porque se disuelve en agua y está en estado líquido, su conductividad eléctrica es buena, mientras que un enlace covalente, tanto sólido como líquido, la ausencia de esas cargas tan grandes hace que no conduzca la electricidad. Entonces, esa es una buena forma de diferenciar también de cómo influye el enlace iónico y covalente en las características físicas como la conductividad eléctrica, la solubilidad, punto de fusión, punto de ebullición, etcétera, ¿no? Ahora, el enlace covalente puede ser polar y no polar. ¿De qué va a depender? Depende que sea polar o no polar. Pues no polar, que no tenga polos, que no tenga cargas, significa que es cero. La única forma, bueno, que sus electronegatividades sean cero, ¿no? Y la única forma de que sus electronegatividades sea cero, pues es cuando mezclas a dos iguales. En el caso del hidrógeno 2, que es H más H, pues electronegatividad 2.1 menos 2.1 es cero. Entonces, si mezclas entre ellos mismos, pues se va a eliminar su electronegatividad y va a ser cero. Cloro 2, nitrógeno 2, oxígeno 2, hidrógeno 2, pues electronegatividad 0. Entonces, no hay esa electronegatividad, hace que los electrones, pongan mucha atención, que los electrones no estén más hacia un lado que hacia otro. Acuérdense que la electronegatividad era atraer a los electrones. Si los dos tienen la misma fuerza para atraer electrones, ninguno va a ser más fuerte que otro, los electrones van a estar más o menos homogéneamente distribuidos,
no va a haber una carga positiva o negativa hacia donde estén más jalados los electrones. Entonces, en la alternatividad 0, no electrones más hacia un lado que otro, no cargas. Entonces, si bien es covalente, es no polar. No hay polos, no hay cargas más hacia un lado que hacia otro. En cambio, el covalente no polar, pues se unieron dos átomos cuya diferencia de electronegatividades es mayor a 0, pero menor a 1.9. El agua, por ejemplo, es covalente porque si restamos electronegatividades del oxígeno y del hidrógeno, vamos a ver que es mayor a 0, pero es menor a 1.9. Aparte, en este caso es polar porque se forman unos polos en la molécula. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, aunque la diferencia es menor a 1.9 y es covalente, el oxígeno logra atraer electrones un poco más hacia acá que hacia acá del hidrógeno. Entonces, de esa manera, al atraer los electrones más esa parte de la molécula, queda cargado negativamente como -2. Y el hidrógeno, pues, al tenerlos alejados, los electrones, pues queda positivo. Ahora, noten algo muy interesante aquí. Esta molécula forma un enlace covalente. ¿Por qué? Habíamos dicho que porque la diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el oxígeno es entre 0 y 1.9. Es polar porque la diferencia de electronegatividad pues no es 0, ¿no? Si bien es menor a 1.9, por eso es covalente, es mayor a 0 y por eso se forman unos polos. Pero esta también molécula se llama neutra. Es una molécula polar neutra, porque el oxígeno tiene una carga -2, pero el hidrógeno tiene una +1, pero tenemos dos hidrógenos, +1 y +1 es +2, y -2 del oxígeno es 0. Entonces, esta molécula es polar y es neutra en este caso. Veamos, por ejemplo, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, pues la diferencia de electronegatividad entre ellos dos es menor a 1.9. Por lo tanto, es covalente, pero es mayor a 0. Eso hace que el que es más electronegativo, el cloro, jale un poco más los electrones para acá y se forme un polo negativo hacia acá y un polo positivo hacia acá. Por eso es covalente polar. ¿Por qué covalente? Porque la diferencia es menor a 1.9. ¿Por qué polar? Porque si bien es menor a 1.9 es diferente a 0 y hace que se formen polos. Ahora, hay excepciones, como todo en la naturaleza. Hay moléculas no polares, pero que no polares no tanto por las cargas, por la ausencia de cargas. Sí van a tener cargas, pero su geometría, su forma, su arreglo molecular hace que sean no polares, como puede ser el CO2 o el tetacloruro de carbono. Vean este ejemplo. A grandes rasgos se ve que hay polos, ¿no? Hay positivos y hay negativos. Sin embargo, los polos no están opuestos. En el CO2 tenemos la parte positiva en medio, pero hacia los lados opuestos están dos polos negativos. Entonces, al hacer las mismas cargas que están hacia los lados opuestos, en este tipo de moléculas también se llaman no polares. ¿Ok? Vean esta otra molécula. El positivo está en medio, pero a los extremos, 3 extremos, más o menos a la misma distancia, también separados entre ellos, y a los extremos están cargas negativas. Negativa, negativa, negativa. Entonces, esta molécula se considera no polar, simplemente porque las cargas son las mismas y están opuestas. Entonces, resumiendo, ¿qué diferencia hay entre un enlace iónico y covalente? Bueno, las electronegatividades son muy diferentes en el iónico, mayor a 1.9. En el covalente son similares, menor a 1.9 o hasta incluso iguales cuando es covalente no polar. La estructura generalmente en un covalente no está tan compacta y en un iónico está muy compacta porque esas cargas tan diferentes hicieron que se trajeran, ¿no? Y bueno, la conductividad eléctrica es baja en el iónico, al menos que esté disuelto. Y pues también la conductividad térmica pues es baja, ¿no? Aquí pueden ver un poco más las diferencias entre ellos, pueden leerlas. Vayamos ahora al otro tipo de enlace, el enlace metálico.
Pero antes de conocer lo que es un enlace metálico y definirlo, hay que definir lo que es una sustancia reticular, puesto que el enlace metálico es muy similar a lo que sería una sustancia reticular. ¿Qué es una sustancia reticular? Si observan aquí en el cobre, por ejemplo, son muchos átomos de cobre unidos entre sí, uno tras otro, tras otro, tras otro, que pueden formar algo ya macroscópico, como puede ser un tubo o una lámina en un metal. El carbono también es una sustancia reticular, porque puede formar grafeno, grafito o diamante. Son lo mismo, están hechos de lo mismo, un diamante que el grafito de tu lápiz, que el grafeno, que son láminas muy delgadas. Solo el acomodo de los átomos es lo que difiere entre sí y puede formar láminas, ¿no? Laminillas muy delgadas. Vean el grafeno, por ejemplo, ahora que están tan de moda los nanotubos de carbono. Digamos que son átomos unidos entre sí que pueden formar láminas tan delgadas como de un solo átomo de grosor. No hay átomos arriba ni abajo, solamente son átomos unidos entre sí, muchos y del mismo tipo. De tal forma que en 1 milímetro caben 3 millones de estas láminas, ¿no? De un solo átomo de grosor. Pues los compuestos metálicos que se forman por enlaces metálicos son algo muy similar. Son láminas muy delgadas, empaquetadas una tras otra, donde tenemos el núcleo de los átomos, que acuérdense que está hecho de protones, está positivo, unidos entre sí, y en la parte de en medio, entre todos esos átomos unidos entre sí, pues están los electrones compartiéndose entre todos. Aquí dice, no, los electrones están deslocalizados, inmersos en esa nube, en esa estructura, que se encuentra en todos los elementos metálicos. Por lo tanto, es una sustancia reticular construida por una red cristalina. Aquí ven, por ejemplo, un átomo tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y los electrones que se encuentran alrededor de ellos, pues compartidos entre todos. Aquí podemos ver ese esquema, ¿no? Los núcleos con los protones en positivo y los electrones de todos esos átomos diferentes, cada uno de estos es un núcleo atómico, pues compartidos entre sí. Entonces, tantos unidos entre sí, compartidos entre sí, le dan una gran fuerza de cohesión y resistencia metálica. Ustedes traten de cortar una hoja de papel, pues es sencillo, traten de cortar una lámina, va a ser más fácil, difícil, ¿no? Porque hay muchos electrones compartidos entre sí, unidos pues por fuerzas electrostáticas, cargas opuestas a sus protones de cada núcleo atómico, pues son mucha fuerza, ¿no? La unión hace la fuerza. Aparte, el brillo, la buena conductividad térmica, o sea, de que sean tan conductores de calor y de electricidad, pues también depende de todos estos electrones deslocalizados que se están compartiendo entre todos los átomos de elementos que son metálicos. Esas características, ¿no? Bueno, aquí pueden ver y les voy a dejar en la descripción videos sobre explicando pues el fenómeno de la electronegatividad, cómo se relaciona esta con los enlaces, características de enlace iónico, covalente y metálico, así como un resumen de los elementos químicos también, de los enlaces químicos, donde ustedes pueden pues ver más a detalle, más esquemáticamente todo lo que les he estado tratando de explicar en este video. Y bueno, pues sería todo. Espero haya quedado un poco más claro la diferencia entre los enlaces químicos. De antemano una disculpa por hablar tan rápido. Espero que puedan pausar el video también para poder asimilar más la información. Y pues sería todo por hoy. Muchas gracias por escuchar esta clase.